trabajo. Entonces tenemos un problema, porque tenemos que ser capaces de transformar ese puesto de trabajo y no eliminarlo. Y vuelvo a la teoría de Jesús Candil. Al puesto de trabajo hay que defenderlo siempre. La capacidad industrial hay que defenderla siempre, porque una vez que se elimina, cuesta mucho volver a generar capacidades industriales. ¿Qué áreas claves tenemos para el impulso de la industria 4.0? La estandarización, las normas comunes para impulsar el trabajo colaborativo, y a eso tenemos que aprender, a trabajar de forma colaborativa. Profesionales con nuevas capacidades, en algunos casos podremos transformarlos, y en otros casos son nuevos profesionales. Seguridad de información y los sistemas. Repito, en el 15-20 años, los gurús de esto dicen que descubriremos un 50% de nuevos empleos. Yo diría más que de nuevas capacidades. Hay que ser capaces de transformar esa nueva capacidad en nuevo empleo, porque para eso estamos. El Estado ya trabaja en Industria 4.0 desde un punto de vista mucho más general. El Ministerio de Industria trabajó desde hace 2 años en esto que llaman Industria Conectada 4.0, en un programa piloto con Indra, con Telefónica y con el Santander en este caso, para generar un proyecto que afecte a empresas de tamaño que ellos llaman mediano, para nosotros son grandes, y que va a afectar a unas 50 empresas de cada una de las comunidades autónomas, donde van a hacer primero un estudio y un análisis de cómo integrar Industria 4.0 en estas grandes empresas y luego hacer toda la integración, ¿de acuerdo? No voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero bueno, básicamente es lo que contaba antes. En Castilla y León, bueno, pues sí, que es objetivo primordial reforzar nuestra competitividad, de eso venimos hablando mucho tiempo. Para eso previamente hay que creer en la industria. Yo creo que nosotros, como castellanos y leoneses, creemos que este sector tiene más peso que la media del sector en España, pero tiene que seguir creciendo, y para eso pues nuestros principales representantes llegáis a un acuerdo para intentar potenciar con distintas medidas el peso de la industria en Castilla y León. Pero estamos en una situación, yo diría que precaria respecto a la industria 4.0 en Castilla y León. La mayoría de las empresas que son a las cuales este tipo de tecnologías deberían de ser aterrizables, perdón por el término, adscribibles o implementables, pues a día de hoy no están en esa situación. Es decir, en muchos casos tenemos que dar un paso atrás para integrar cierta digitalización a esas industrias y luego ir a la segunda fase, al segundo paso, hacerlas crecer y ayudarlas a invertir, porque si no, no lo van a entender. Como dicen muchos, esto de la innovación, tú tienes que ser capaz, eso se lo entendía, se lo oí alguna vez a Antonio, ¿no? De ir a una empresa a decirle, oiga, usted está haciendo mal las cosas, dígale esto a un paisano de Guardo, si es que queda algún paisano de Guardo con alguna industria, o de Serradilla del Arroyo, o de una serrería de Cuéllar. Es complicado, tienes que hacer entender que si es empresa familiar, la cosa la está haciendo mal, y que puede mejorar invirtiendo. Entonces él tiene que tener posibles para invertir, voluntad y necesidad de hacerlo. Pero le tienes que hacer ver que eso es absolutamente necesario, porque llega mucho más rápido de lo que nosotros estamos esperando. Luego este paso lo tenemos que dar. ¿Y qué tenemos? Pues tampoco soy mucho del autobombo, porque tampoco hay muchos motivos para serlo, pero bueno, tenemos una serie de convocatorias en préstamos participativos, y algo en lo que algunos grupos han sido muy insistentes, entre ellos el Grupo Socialista, en que invirtamos más en ayudar a las empresas locales a crecer en nuestra comunidad a través de planes de crecimiento. También apoyamos a los clústeres, que son pequeños o grandes, pequeños, en nuestro caso, motores de innovación que integran a sectores y que hablan de esto, de la innovación en ese idioma. A nosotros nos gustaría que los clústeres tuvieran más dimensión, más músculo y más potencia, porque ahí sí que se habla de esto. Y repito, eso es más fácil que no tener que ir a Serradilla del Arroyo a convencer al industrial paisano que tiene que hacerlo, pero eso lo tenemos que hacer también, porque es la única forma de preservar la industria local y arraigar empleo en aquellos entornos. Y líneas y apoyo y subvenciones en I+D que tiene la Junta de Castilla y León a través de la ADE, en algún caso específicamente para Industria 4.0. Y digo, y las micropymes, porque esa es nuestra realidad. ¿Qué vamos a hacer con todas estas empresas o empresas más pequeñas o industrias más pequeñas? ¿Cómo somos capaces de integrarles y de insertarles este virus necesario de la Industria 4.0? Pues buena pregunta. Y sobre eso tenemos que trabajar, y trabajar mucho.
Esto es un pantallazo que reconozco, me la mandará Iveco, porque el otro día en la visita del presidente dije, ¿y esto de la industria 4.0? Bueno, pues aquí en una multinacional, dentro de sus planes de formación, están instruyendo a sus trabajadores sobre esto de la industria 4.0. Entonces, cuando pasábamos en parte de la visita en la zona de formación, ya veíamos ahí cómo hablaban para todos los operarios y formaban a los mismos, las mismas, en esto de industria 4.0. Ahí podemos hablar que hablan este mural del Big Data, de la visión artificial, de la fabricación aditiva, que no es otra cosa que la impresión en 3D, de la realidad aumentada, del robot autónomo colaborativo, de sistemas ciberfísicos, realidad virtual. Están tratando de adaptar las capacidades de esos trabajadores a aquello que poco a poco están convirtiendo la planta, en este caso, en una planta absolutamente conectada dentro del mundo de la industria 4.0. Claro, hablar eso dentro de una multinacional como Fiat y Iveco es más sencillo que llevarlo a una serrería, pero tenemos que ser capaces de determinados conceptos llevarlos a la serrería, porque 1000 serrerías, si es que tenemos 1000, nos hacen más que un Iveco. Entonces, si tenemos concepto y noción de comunidad, esto tenemos que ser capaces de hacerlo. No solo esto, sino trabajar en la digitalización, en las nuevas tecnologías y en la flexibilización y la adscripción de capacidades de los trabajadores a este tipo de variables, a este tipo de tecnologías. Si queréis leer algo más sobre la industria 4.0, hay un buen informe en el Ministerio de Industria, ese es. Y bueno, un lema para decir que efectivamente no es una oportunidad, es una obligación, es una necesidad el volcarnos en este tipo de industria. Un proyecto de estos europeos que hemos ganado para Industria 4.0, y agradeceros el tiempo. Disculpad porque igual me he ido un poquito más en mi exposición. Así que nada, muchísimas gracias a todos vosotros. Que no es tal descubrimiento, porque entre otras cosas ya hay en las notas que se os han dado, que en la carpeta, lo que podemos avanzar hoy de los estudios. Vamos a presentar los dos estudios que han dado motivo a esta jornada. Para ello me va a acompañar mi compañero Javier Alfonso Cendón, que es profesor titular de la Escuela de Ingenieros Informáticas de la Universidad de León y es el responsable del departamento de UGT en Castilla, de Juventud, UGT Castilla y León. Tenemos que decir que el problema de tener invitados de tan alto nivel, o el problema o la ventaja de tener invitados de tan alto nivel, sí, es que han ido desgranando muchos de los aspectos que han salido en nuestros estudios. Por lo tanto, a nuestro cargo de intentar recuperar un poco ese tiempo que se nos ha ido de las manos, pues haciendo un poco de fusibles, porque para eso somos los responsables de los estudios. Así que... Perfecto. Muchas gracias, José Luis. Primeramente, antes de empezar, pues me gustaría destacar que todo el trabajo en estos estudios ha sido fruto del trabajo en equipo, ¿no? Un equipo compuesto por varias personas. Primero me gustaría hacer referencia a otra persona que ha participado en la coordinación y que nos acompaña aquí, que es Javier Sanz, que es miembro del gabinete técnico de FICA y además, bueno, una persona que ha trabajado en el sector industrial y de la automoción durante muchos años en la dirección de Ingeniería Informática en el Departamento concreto de Recursos Humanos. También agradecer a los técnicos de UGT, Miguel Ángel Fernández, economista, y a Rosario Arconada, socióloga, su trabajo diario incansable para que estos estudios llegaran a buen puerto. Sin ellos no hubiera sido posible. Sí, hay también un componente esencial en el trabajo que se ha realizado, y es que hemos podido contar con un gabinete GRI que se ha ocupado de implementar todo lo que era nuestro pliego de condiciones, por decirlo de alguna manera, y convertirlo de verdad en un estudio, diseñando las cuestiones que se iban a plantear para responder a los objetivos del plan, y diseñando las entrevistas y realizándolas y preparando el informe final
final. Sin la colaboración, evidentemente, del equipo de GRI, Elodie, Miguel, Arantxa, Teresa, no hubiese sido posible. Con ellos tuvimos un primer elemento a decidir y era tamaño de muestra y a dónde íbamos con los dos estudios. Lo que decidimos fue que había un estudio que se iba a focalizar mucho sobre los planes de formación, las competencias necesarias para determinados empleos y cómo cruzar esos dos aspectos, y el otro estudio se iba a dedicar mucho más a tratar aspectos que se han evocado suficientemente en esta mesa, como son qué impactos podía haber en el empleo y, sobre todo, condicionado a esos impactos en el empleo y a esos estudios en el empleo, qué podíamos sugerir que podían ser los nichos de empleo y de formaciones para intentar encontrar esa ecuación que a lo largo de la mañana se ha ido mencionando muchas veces. En anteriores presentaciones que nosotros llevamos haciendo, como ha dicho Evelio, 2 años hablando en el sindicato de este tema de la transformación digital, término que nos gusta mucho más que Industria 4.0, porque este término Industria 4.0 también le consideramos muy reductor. Nos hemos planteado desde el primer momento si era verdad este discurso de se van a crear tantos empleos como empleos se destruyen, pero van a ser diferentes. Nos creemos no nos queda más remedio que aceptar una parte del discurso, pero pretendíamos en el estudio intentar aproximarnos a qué pasaba verdaderamente en Castilla y León. Hay que decir que en este aspecto de cuantificar hemos sido quizá excesivamente o poco humildes, pensando que íbamos a obtener los datos, porque nuestro objetivo no era otro que poder hacer como han hecho franceses o alemanes, que han sido capaces de decir si en 2012 tenía 3 millones de trabajadores en el mundo industrial, en 2022 voy a tener 3.045.000, por lo tanto voy a compensar parte de los que pierda, y a la altura de un 1,5 más. Los alemanes han hecho algo parecido, hicieron su estudio en un determinado momento y dijeron en 2015 somos 6 millones en la industria, en 2025 vamos a ser 6,5 millones. Voy a emplear un 6% más de trabajadores. Nos imaginábamos que íbamos a tener dificultades cuando hemos ido a las empresas a que todo el mundo nos abriese sus libros, era normal, pero también es cierto que una parte del problema ha sido evocado tanto por el señor Tobalina como por Evelio Angulo y por Germán Barrios. Parte del problema es el gran desconocimiento todavía de lo que hay, de lo que puede estar pasando dentro. Por lo tanto, no hemos podido poner un número, pero sí lo que hemos podido hacer, y luego daré algunos pantallazos de las fichas sin pararme en ellos por aquello de ganar un poco de tiempo. Lo que sí que hemos podido hacer ha sido en los estudios llegar a hacer fichas tanto de puestos de trabajo con competencias están pidiendo estas nuevas industrias, como hacer fichas de los estudios que hay en estos momentos, que hay dentro de esos másteres, de esas formaciones, también en la formación profesional, y ver también qué empleo es el que se está demandando en estos momentos en Castilla y León, con referencia sobre todo a el entorno nacional, y para ello GRI ha hecho una labor impresionante de búsqueda de datos en las diferentes empresas que se dedican a captar conocimiento. Por lo tanto, luego daré 3 pantallazos, insisto, para no retener mucho, pero les invito fundamentalmente que en cuanto el estudio esté publicado y tienen ya los enlaces, cuando hayamos pasado los procesos de validación que hay que pasar, primero lo tienen que aprobar definitivamente las ejecutivas de UGT y luego los tiene que aprobar ADE, Facil y Fundación Anclaje. En ese momento podremos verdaderamente publicarlos, porque nuestra voluntad es que estos estudios, en un espíritu de que sirvan a la sociedad de Castilla y León, estén disponibles para todo el mundo y que todo el mundo les pueda utilizar libremente para sus necesidades. Voy a poner 3 cosas muy importantes
o que creo que son las que más destacan en la parte, digamos, más industrial del estudio. La primera de ellas es llamar la atención sobre el índice de competitividad regional. Un índice que fabrica la Comunidad Económica Europea, que produce la Comunidad Económica Europea, que es publicado libremente en sus documentos, pero claro, hay que tener el tiempo o la necesidad de ir a buscar estos datos. Llamo la atención sobre 4 aspectos de la situación de competitividad de Castilla y León, porque son aspectos que deben de darnos lugar a algún plan de acción, algún plan de progreso. El primero es, Castilla y León es el azul, España es el rojo y la Comunidad Económica Europea es el verde. Como pueden ver en el aspecto innovación, Castilla y León no solo está muy alejada del nivel que hay en estos momentos en Europa, sino que está por debajo del nivel del Estado español. Por lo tanto, doble preocupación. Voy directamente a el tamaño del mercado, porque el tamaño del mercado conjugado con el eje satisfacción del negocio da una perspectiva también de qué es lo que puede estar pasando y tiene mucho que ver con lo que en la mesa ya se está diciendo del tipo de empresas que hay en la región que responden a unas determinadas necesidades excesivamente quizá locales. Tanto tamaño como sofisticación estamos muy alejados de lo que es la media en Europa y además también estamos por fuera de lo que es la media en el Estado español. Por lo tanto, ahí también tenemos, y se está diciendo en la mesa, no me voy a entretener más, muy alejados de lo que nos podía dar esas ventajas competitivas. Como en respecto a lo que se ha estado diciendo en la mesa, la ventaja es que el radar pone números a esa situación. Y por último, el tema de infraestructuras. Pues la verdad es que somos los peores alumnos en Europa, el Estado español, un poco mejor la Comunidad Económica, pero verdaderamente tenemos un auténtico problema de infraestructura y ahí está cuantificado. No voy a volver sobre lo que se ha dicho. Otro de los aspectos que nos detenemos en esta presentación para, digamos, darles ganas de ver los estudios es algo de lo que estamos particularmente satisfechos y es haber encontrado la forma de realizar un trabajo que no hemos visto en Castilla y León, que es intentar analizar la madurez digital de las empresas de la región. Para ello hemos adaptado a las necesidades de nuestro estudio esta matriz. Es una matriz que no es evidentemente invento nuestro, es un invento de la consultora Roland Berger, que está utilizando todo el mundo que intenta hablar de transformación digital. Es una matriz que aparece en el informe Siemens sobre la industria española, en el informe de PricewaterhouseCoopers sobre la digitalización en España y en Europa. Nosotros la hemos adaptado y lo que pretende esta matriz, que les hemos dado en papel, por lo tanto la podrán estudiar con mucho más detenimiento, es medir ese estado de madurez de nuestra industria a través de 5 actividades principales. Se han dividido todos los aspectos de la industria en 5 actividades principales y en 3 estadios de medida, de resultado. Vamos a intentar situar a nuestra industria en el primer estadio sería el de una madurez disponible, la situación actual, o sea, industrias que utilizan tecnologías que ya están disponibles y que todos conocemos. El segundo estadio es el de las tecnologías que empiezan a emerger, que el conocimiento está limitado a aquellos iniciados al mundo que trabaja con ellos, por lo tanto es una madurez media, y el último estadio sería verdaderamente el de las empresas precursoras, las empresas que están trabajando verdaderamente con las últimas novedades. Y dentro, pues evidentemente, para poder valorar, habíamos puesto una serie de temas, de máquinas, de tecnologías y de formas de organización que nos iban a dar un peso general para la industria en Castilla y León. Este trabajo, la verdad es que sí que se ha podido hacer perfectamente, y agradecemos a todos aquellos empresarios y técnicos que han respondido a nuestro llamado, porque nos ha permitido establecer, esta es una síntesis general de los 3 sectores productivos que hemos tratado: agroalimentario, hábitat y industria del automóvil,
en el sentido más amplio, no solo como fabricantes de automóviles. Ahí está absolutamente todo lo que hay alrededor de la industria del automóvil. Como pueden ustedes ver, prácticamente la industria del automóvil estaría entre la escala baja y la más alta de lo que llamamos los precursores, en algunos temas como los que tienen que ver con concepción, producto, proceso. Todavía falta llegar verdaderamente a la fábrica digital, a la fábrica virtual. Es el paso que puede faltar, pero realmente el automóvil en general está a un nivel que podríamos copiar. Es lógico, hay uno de los grandes constructores mundiales implantado en la región con una ingeniería potentísimo. Tenemos 3 multinacionales nacidas en la región, Antolin, Gestam, ahora mismo no me acuerdo de la tercera, y tenemos implantados algunos otros de los proveedores de rango 2 y rango 3 que están a la punta. Por lo tanto, la industria del automóvil podría ser el ejemplo a copiar en muchas cosas. En otras a copiar como no hacer, pero ahí está la realidad. Tenemos el detalle, en el estudio está el detalle, múltiples radar, detalle a detalle, ítem a ítem, con el peso valorado de lo que nos ha llevado a hacer esta foto. La industria agroalimentaria en general diremos que está en la media, está utilizando las tecnologías disponibles de forma muy potente, y el hábitat es el que tiene una dispersión mayor. Tenemos una empresa que es campeona en algunos modos de gestionar su proceso productivo, pero en cambio tenemos muchas empresas que todavía están utilizando medios de fabricación anticuados, y por eso esa situación de esa casa en la parte precisión. Pero insisto, tenemos el detalle que va a estar a su disposición totalmente. Ahora vamos a intentar ganar el tiempo. Hemos hecho el famoso DAFO que ya ha sido mencionado y que del que se han mencionado muchos de sus componentes. Por lo tanto, y le tienen ustedes. Por lo tanto, voy a comentar simplemente sobre el de debilidades, que hay un hecho que no podemos obviar, y es la excesiva dependencia de la industria regional de la presencia de un gran fabricante de automóviles. Eso hace que nuestro tejido industrial se haya focalizado de una forma muy importante a responder a las necesidades de ese fabricante, lo que ha generado multinacionales de rango 2, pero es una dependencia. No tenemos demasiados nuevos nichos hasta ahora en este apartado. En amenazas, como se han citado muchas, solo quiero detenerme en el tema de infraestructuras, porque si bien en el estudio lo que ha aparecido hay un déficit de infraestructuras en el mundo rural, que es verdad, y no sería posible mi inicio de intervención cuando decía que podíamos montar en Montes Torozos la sala de control de los barcos, porque verdaderamente hay un problema de infraestructuras en el mundo rural, sobre todo de infraestructuras que tienen que ver con las tecnologías de información. Pero no solo allí, insisto, nos hemos encontrado con sorpresas, como que, por ejemplo, las empresas instaladas en el parque científico de la Universidad de Valladolid no tienen acceso a la banda ancha de la Universidad de Valladolid y no tienen posibilidades de hacer otra cosa. Por lo tanto, tenemos empresas que se suponen que son punteras, que están viviendo con una conexión a las redes informáticas del nivel del que podemos tener en casa, cuando deberían de ser verdaderamente los punteros. En el tema de fortalezas, es cierto que sobresale fundamentalmente que tenemos clústeres y centros tecnológicos que son punteros, pero realmente lo que sale de lo que las encuestas nos han dado con las personas que hemos hablado de los clústeres, de los centros tecnológicos y también de las empresas que les utilizan, es que es necesario redefinir la función de estos centros, porque muchas veces están excesivamente focalizados a responder, a hacer estudios, digamos, de máster, de fin de grado y de este tipo de cosas, más que de aplicaciones verdaderamente a la industria, por un lado, y por otro son excesivamente dependientes de las ayudas que pueden recibir de la administración. Mientras que hemos podido observar que en otras regiones, por el tema del País Vasco es recurrente, nuestra visita a Ternalia, también el CETAG en Galicia, tienen una cifra de negocio superior al 60 y al 70%
de sus actividades. Dependen de las subvenciones muchísimo menos. Por lo tanto, es una fortaleza, pero verdaderamente necesario revisitar el cómo están trabajando. Y por último, en las oportunidades, en las fortalezas, se han mencionado las que hay. Simplemente quiero reforzar el mensaje diciendo que hay que perder el miedo por parte de las pymes a las batas blancas. Las pymes tienen que ser capaces de agruparse de alguna forma, a veces, ¿por qué no?, como se agrupa el mundo de la construcción en forma de UTEs para un proyecto en concreto, para acudir a los clústeres o a los centros tecnológicos para que les den el conocimiento y las competencias que ellos no tienen de una forma puntual para salir adelante y así poder hacer frente a proyectos que de otra forma nunca podrán concurrir a ellos. Por lo tanto, en el apartado oportunidades, llamar la atención sobre este tema. Evidentemente, en el estudio hay un capítulo que se ha transformado en el segundo estudio, un capítulo importantísimo que sale del DAFO, todo lo que pone de las dificultades que tenemos para tener competencias y tener carreras que respondan a las necesidades, y por eso Javier, que es su mundo, que es el mundo de la formación, pues va a dar unas pinceladas. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Bueno, a continuación os voy a exponer un poco, como os ha dicho el compañero, algunos de los resultados y las principales conclusiones del estudio que hemos denominado el reto de aunar la oferta formativa y el nuevo horizonte laboral que propondrá la cuarta revolución industrial en el sector de la automoción de Castilla y León. Decir que este estudio ha permitido a la UGT realizar un riguroso análisis de la situación en la que se encuentra nuestra región actualmente, estableciendo a partir de la misma una hoja de ruta con propuestas y acciones concretas que serán presentadas a la Junta de Castilla y León. Si la evolución de la sociedad tras una fase de cambios o revoluciones industriales en el pasado puede ser una posible guía de qué impacto tendrá la digitalización en la producción industrial y el empleo, se puede afirmar, yo creo, con mucha rotundidad, que la aplicación de las nuevas tecnologías traerá un aumento de la productividad y la producción. Y de ello se beneficiarán solo aquellos que sepan adaptarse a los cambios y a las demandas del mercado. Esto ya lo han introducido un poco los compañeros y parece claro, y tengo la firme convicción de que si en Castilla y León no nos ponemos las pilas y nos ponemos a ello, pues nos quedaremos muy rezagados y lo pagaremos. Para ello, resulta de vital importancia adecuar, por un lado, la oferta formativa a las necesidades profesionales que demandarán y que ya demandan muchas de las empresas del sector de la automoción de Castilla y León. Será crucial posicionar a la región en la cabeza del sector, no solo a nivel nacional, donde, como todos ustedes saben, ya somos un referente, sino a nivel internacional, pasando a ser mucho más competitivos y garantizando años de trabajo y portando empleo para los castellanos y leoneses. En este sentido, la digitalización en las empresas industriales va a cambiar la naturaleza de los mercados. Bueno, decir que ya la está cambiando, ¿no? Ya es un hecho. La forma de acceder a ellos y, desde luego, la forma de producir. Por lo que va a ser necesario que aumente la cualificación y conocimientos de los empleados para adaptarse a las tecnologías, a lo que denominamos y a lo que propone la industria 4.0. Los cambios laborales apuntan en varias direcciones. Los trabajos rutinarios, ya sean manuales, como por ejemplo llenar cajas, o cognitivos, como comprobar registros, están en peligro, porque pueden ser fácilmente automatizables y a un bajo coste. Evidentemente, los no rutinarios están mucho más protegidos, pero también decir una cosa, que parece evidente y podemos ver todos que aunque haya muchos puestos de trabajo que pueden ser automatizados fácilmente, no muchos de ellos pueden ser automatizados al 100%. Aquí muestro unos gráficos, ¿no? Señalar que en la época precrisis, en la época del boom urbanístico, del boom inmobiliario de nuestro país, estos datos de la tasa de empleo eran un poco diferentes en España, ¿no? Teníamos unos mayores niveles de empleabilidad en primaria y secundaria y, sin embargo, en formaciones universitarias un poco menores, pero esto ha ido cambiando y nos hemos ido pasando pues a la coyuntura generalizada y europea, que aquellas personas con mayor cualificación son las que más sufren el desempleo. También destacar que numerosos estudios muestran que los trabajos y las tendencias de futuro van a estar vinculadas a estos sectores principalmente y donde se van a crear más puestos de trabajo, en el sector comercial, de la tecnología, en el de la ingeniería, en el marketing, etcétera. Señalar que el sector de la automoción, debido a su importancia socioeconómica
y por ser uno de los sectores con mayores niveles de innovación, se posiciona como un motor de la digitalización en Castilla y León y por extensión de la sociedad en su conjunto. El papel primordial que vamos a jugar los centros formativos, como en el que yo trabajo, es el de identificar las competencias más relevantes para el correcto desempeño de los puestos de trabajo en el sector industrial e incluirlos en la mayor premura posible en los currículos de las principales formaciones vinculadas al sector, evitando de este modo la brecha formativa en la que ya han hablado algunos de nuestros compañeros y que se produciría pues, de una manera muy importante. Por ello se considera una necesidad el poder establecer un sistema educativo sólido en España, un sistema que permita no solo desarrollar los currículos de los diferentes módulos formativos, pero que también sea flexible y que pueda adaptarse a las necesidades que va demandando el mercado, ¿no? Parece lógico que determinadas titulaciones, determinados grados, determinados ciclos formativos tienen que ser, pues, y establecer una base, pero parece también lógico que nuestra administración se adapte y proponga nuevos títulos, retire otros y meta unos nuevos, adaptándonos a lo que va de alguna manera a marcar el mercado. Si no, de alguna forma, en Castilla y León nos quedaremos un poco atrás. Como he dicho, y como han dicho otros compañeros, aparecerán nuevos puestos de trabajo, se crearán unos diferentes. Pero esto ya ha pasado en otras etapas de la historia, en otras revoluciones industriales. Lo que parece claro es que seguiremos teniendo que vender productos, servicios y soluciones a otros. Vamos a tener que estudiar a lo largo de toda la vida, lo hemos seguido haciendo, ¿no? Pero reinventarnos. La única diferencia será que los tiempos de transición van a tener que ser mucho más cortos. Hoy por hoy los cambios van muy rápido y para adaptarnos a ellos no nos podemos permitir grandes periodos de tiempo. La especialización, como se entendía hasta ahora, va a cambiar. Ya lo dijo también el compañero Evelio. Antes el recorrido de la especialización era mucho mayor, ahora los conocimientos se quedan obsoletos mucho más rápidamente, porque los que se especialicen mucho en una tecnología tendrán que ir adaptándose a ella de una manera mucho más notable. Por otro lado, y en igualdad de importancia, los centros de formación profesional y ocupacional, junto con las universidades, deben de crear estrategias para trasladar de alguna manera el conocimiento a las empresas y adaptarnos a ellas e ir conjuntamente. No podemos tener un aislamiento como el que se ha producido y se produce actualmente. Las universidades, la I+D+I, tiene que estar mucho más focalizada a trasladar el producto a la empresa. Muchas de las demandas de las empresas entrevistadas en este estudio, durante la fase de trabajo de campo, expresaron que de alguna manera la gente que llega a ellas, los jóvenes, los no tan jóvenes, no estaban tan especializados en la práctica específica, sino que su formación en muchos de los casos era mucho más teórica. Esto también tendremos que trabajar en ello, realizar realmente prácticas en empresa adecuadas, no cubriendo trabajos, sino adaptadas en definitiva a lo que se está demandando. No solo es preciso conocer cómo funciona una máquina o un programa, cada vez es mayor la necesidad de obtener una serie de competencias que capacitan y empoderan al trabajador, creando una plusvalía competencial difícilmente sustituible por el trabajo de un robot o una máquina más avanzada. Ahí está el valor añadido que vamos a aportar. El futuro de los trabajadores del sector de la automoción pasa por estar capacitados correctamente para su desempeño profesional, por lo que no solo se precisa una adecuada formación teórica desde los centros educativos, sino que el reciclaje y el aprendizaje a lo largo de la vida cobran especial relevancia. Aunque la percepción de las empresas de la región, en mi opinión errónea, principalmente entre las pequeñas empresas, es que la cuarta revolución industrial será un poco lenta y que llegará de la mano de las grandes empresas y de las necesidades de los mercados, el error de no prepararse adecuadamente para la llegada de estos cambios actualmente puede suponer realmente no lograr la competencia y la competitividad y, por supuesto, aquellos que no lo hagan se quedarán fuera, con el riesgo de que muchas pequeñas empresas se queden fuera y desaparezcan. Por tanto, no se deben menospreciar los cambios que se avecinan y el reto de las empresas de Castilla y León debe estar vinculado a adelantarse a esos cambios. Para ello, tiene que ser necesario una vinculación y un impulso dinamizador por dos partes. Primero, los agentes sociales, nosotros, y por otro, las administraciones públicas, a nivel regional y a nivel local. Después de este breve análisis, voy a pasar a comentar algunas de las principales conclusiones a las que ha llegado el estudio y que, como hemos dicho también, serán trasladadas a la Junta de Castilla y León. Primero, debemos de colocar a las personas en el centro del discurso de la industria, no solo centrarnos en las nuevas tecnologías y en el proceso de digitalización industrial.
Los trabajadores y sus condiciones de trabajo deben ser el foco de desarrollo de los planes estratégicos de las empresas, y para ello las nuevas tecnologías deben entenderse como un facilitador, una herramienta que ayudará al trabajador a mejorar en su puesto de trabajo. Se exigirá también una mayor capacitación y una mayor responsabilidad en la toma de decisiones, pero ello debe acompañarse de una mejora sustancial de las condiciones laborables, flexibilidad horaria, salarios, conciliación, y para ello debemos de tomar las políticas desarrolladas y propuestas en el marco de responsabilidad social corporativa. Por otro lado también, aquí muestro el esquema de másteres universitarios en Castilla y León vinculados un poco al sector de la automoción. No quiero hacer principalmente énfasis en ello, pero un poco a nivel general decir que existe un exceso de duplicidad en las formaciones, lo cual reduce de alguna manera la productividad de los recursos dedicados a la enseñanza. Este hecho provoca, por un lado, una sobreoferta en la región de algunas titulaciones, dejando de lado otras formaciones igual de relevantes o interesantes vinculadas al sector de la automoción y otros sectores. La duplicidad genera gastos que podrían invertirse en nuevas titulaciones o en otro tipo de inversiones como las becas, que ayudarían a la movilidad del alumnado y que en definitiva crearían espacios formativos de mayor calidad y capacitación en la región. Otro tema también importante es la denominación de algunas profesiones y ciclos formativos en nuestra región. Necesitan una actualización importante porque no están reflejando la realidad actual. Deberíamos de cambiar los nombres y actualizar nuestros programas. La formación interna de reciclaje también es muy importante y lo consideramos trascendental para capacitar a los trabajadores actuales de las empresas del sector de automoción y de otras vinculadas en el manejo y conocimiento de tecnologías y procesos que se introducirán en las empresas. Por un lado, mejorará la cualificación actual de los empleados, contribuyendo a alcanzar mejores estándares de calidad y eficiencias en la producción, que seguro se traducirá en un aumento de la competitividad, pero por otro lado también debe considerarse como la mejor herramienta para evitar la sustitución de los trabajadores menos cualificados, lo que perjudicaría muy notablemente a muchas familias de Castilla y León y a la sociedad en general. Uno de los grandes problemas endémicos de Castilla y León es la pérdida de población y el envejecimiento de la misma, principalmente en el medio rural. La fuga del talento, aquellos jóvenes altamente cualificados y que nos hemos formado en nuestra región y que nos estamos yendo fuera, en busca de oportunidades laborales y de crecimiento de trabajo, acrecienta día a día esta problemática. Impulsar medidas para retener el talento castellano y leonés, aprovechando la llegada de la cuarta revolución industrial, es algo que no podemos dejar escapar, porque contribuiría a mitigar la pérdida de población, a mejorar el tejido industrial de la región y, en definitiva, a convertirse en un impulsor del medio rural, creando nuevos espacios de desarrollo industrial. Gracias, Javier. Como decía antes, no me voy a detener, simplemente les voy a hacer así un apercibimiento de varias pantallas. Esto es lo que van a encontrar ustedes en el estudio. Fichas en las que hemos analizado GRI, qué es lo que estaba pasando en la formación, qué yacimientos de empleo, lo hemos denominado así, podía haber, por ejemplo, en este caso, a través de todas las necesidades para el Lean Manufacturing que está tan de moda, qué necesidades pueden tener. En ese caso, qué ofertas de trabajo hay identificadas en estos momentos para ingenieros programadores en las diferentes regiones españolas, donde vemos que en Castilla y León es como que no hubiese, al igual que en otras muchas, como que no hubiese este tipo de demanda cuando es uno de los puestos de trabajo quizá más necesarios para la transformación digital, perfiles de trabajo para poder responder a la transformación digital, algunos de los radares que han dado lugar a la matriz que les enseñaba antes, aquí en detalle para un sector determinado y uno de los segmentos determinados de la matriz, otro dedicado a la agroalimentación, para cada uno de los sectores de forma ponderada el estado de avance o de retroceso con las explicaciones oportunas. Esto es lo que encontrarán en ese estudio que nos hubiese gustado presentar más en detalle, pero que hemos hecho defusibles nosotros mismos del tiempo y que además, como les decía antes, no hemos podido incluir en el USB que se les ha entregado, donde están los estudios de años anteriores. Así que, sin más, voy a dar paso a dos de nuestros invitados en la vocación que tenemos de verdad de abrirnos también a la sociedad, de intentar saber lo que pasa. Son dos perfiles del mundo de la transformación, pero
uno, centrado en esa creación de empleo actualmente y nos va a poder dar su versión de qué es lo que está pasando, y la primera intervención, la de Antonio Fernández Álvarez, consultor experto en gestión del cambio Lean y en la industria 4.0, al mismo tiempo que en sus últimos tiempos ha aumentado su faceta de escritor y conferenciante, con un libro de muy próxima aparición y que le deseamos que tenga mucho éxito. Sin más, mientras Antonio pone en marcha... Gracias. Mientras Antonio pone en marcha su presentación, simplemente quiero leer un poco de cómo se define Antonio, porque es importante de cara a comprender lo que él transmite. Antonio se define como un activista del sentido común. Esto es consecuencia, dice, de su infancia, donde pesa mucho el haber nacido en una humilde familia vallisoletana de 7 hermanos, haber salido de casa muy pronto a estudiar en la Universidad Laboral de Cheste, cosa que a él le ha marcado mucho, y sobre todo también dice que ha recibido muchas lecciones de sabiduría popular compartidas mucho tiempo con sus mayores. Antonio es doctor ingeniero industrial, ha estado casi 30 años trabajando en multinacionales, donde nos hemos conocido, ocupando puestos directivos en sectores de ingeniería y de consultoría operacional, pero ya desde hace unos meses ha roto con este pasado y ahora Antonio da vuelta a rienda suelta a alguno de sus sueños, que es escribir y es intentar convencer a la sociedad que el mundo puede ser al mismo tiempo visionario y soñador, pero también puede ser al mismo tiempo pragmático y terrenal. Antonio. Muchas gracias. Bueno, supongo que ya sabéis casi todo del 4.0. Quizá poco pueda aportar, pero bueno, voy a intentar, aunque a Tualina no le gusta el término, aterrizar un poco en mi visión, qué es lo que las organizaciones, grandes, pequeñas y medianas, pueden realmente hacer para enfrentarse a este hecho. Yo cuando me invitan a estos actos siempre me hago la misma pregunta, pero ¿qué coño hago yo aquí? Es decir, ¿qué quieren que cuente? Bueno, yo me he planteado esto como la evolución está de la crisálida. Ya sabéis un poco la mariposa que sale del capullo, que después de mucho esfuerzo pues intenta romper ahí el capullo y salir con éxito. Hay un experimento que es muy interesante que conozcáis, cuando alguien ayuda a las mariposas a salir y le rompen un poco el capullo para que salgan, al final la mariposa que sale no puede volar, porque resulta que lo que tiene que hacer la mariposa dentro del capullo es ejercer una presión brutal para intentar coger fuerza a las alas y una vez que rompa el capullo pues puede volar. Entonces todo lo que vamos a ver aquí ahora es un tema que habla de esa transformación. La transformación es algo que no va a ser fácil, que nos va a exigir mucho esfuerzo, pero que es necesario. Si no hacemos ese esfuerzo, si no empujamos para salir del capullo, al final lo que hagamos no tendrá ningún sentido. Vale. Bueno, pues yo lo primero que tengo que decir es que cuando hablamos de transformación, metamorfosis un poco, yo como he trabajado mucho tiempo en la automoción, pues suelo hacerlo basado en la figura del GPS. Cualquier organización, grande, pequeña, mediana, lo primero que hay que hacer es saber dónde va. Yo cuando salgo de mi casa y no sé dónde tengo qué camino coger para ir a Santander, por ejemplo, tendré que decirle al bicho que vamos a Santander. Pero se lo tengo que decir antes de empezar a andar. Pues si ya he dado 2 o 3 vueltas a la manzana, pues estaré quemando tiempo y gasolina y al final no estaré optimizando los recursos. Entonces lo primero que tenemos que hacer, sea cual sea la organización, es tener claro hacia dónde vamos, ¿vale? Ya han hablado aquí todos los ponentes de una forma bastante clara que esto no es negociable, que la revolución industrial en la 4ª dimensión y probablemente pronto en la 5ª está ahí y ha venido para quedarse. Entonces lo importante es saber cada empresa cuál es el siguiente paso y cuáles son los pasos que nos van a llevar para poder sobrevivir, porque al fin y al cabo el objetivo de las empresas es la supervivencia. Entonces, una vez que yo ya he dicho al tontón dónde queremos llegar, una vez que la empresa sabe dónde tiene que llegar, lo segundo que le decimos al tontón es de dónde partimos. Bueno, eso lo decimos porque el tontón ya es muy listo, pero tiene que saber dónde partimos, porque claro, al final para llegar a Santander no es lo mismo salir de Madrid que de Oviedo. Es decir, el camino que cada una de las empresas tiene que recorrer para llegar a ese sueño, a esa transformación, pues va a ser particular de cada empresa, porque va a depender muy mucho de su situación de partida. Aquí hemos hablado mucho de multinacionales, pero bueno, veréis que todas las empresas, y bueno, pues ahora veremos algunos casos de éxito, pueden recorrer este camino independientemente del tamaño. Es decir, hay empresas que siendo pequeñas y medianas son capaces de enfrentarse de una forma exitosa a esto de la transformación.
Entonces, ya tenemos claro que es importante saber dónde partimos, que es importante saber dónde queremos llegar y a partir de ahí construimos el camino. La estrategia de transformación es lo que nos va a llevar del hoy al mañana, ¿vale? ¿Y cómo va a ser ese camino? Pues cada uno tendrá que elegir el suyo. Tendrá que definir si, por ejemplo, pues yo quiero ir de Madrid a Santander y tengo una prima en Burgos que hace unas morcillas fenomenales y decido que voy a aprovechar el viaje para pasar a saludarla, pues definir una estrategia que será diferente si le digo al tontón que tenemos que ir ligeritos porque lo importante es llegar pronto. Pero eso es una cuestión que definimos nosotros, pero definimos basado en estos dos factores: dónde quiero verme, dónde quiero llegar y, sobre todo, de dónde parto. Hay un montón de tecnologías que ya se han comentado. ¿Todas estas son válidas para todos en todos los momentos? Claramente no. Cuando definimos ese camino para pasar de nuestro Madrid a nuestro Santander, tendremos que elegir de todo este mundo qué es lo que nos afecta en este momento, porque la estrategia que definimos para pasar de hoy a la mañana es nuestra estrategia. Y podemos utilizar algunas de estas tecnologías, utilizarlas todas. Lo importante es que nosotros definamos en qué orden, porque eso está adecuado a las problemáticas particulares de nuestro sector, de nuestro entorno, de nuestra empresa. Es decir, todo esto que nos están contando, que además está basado en el conocimiento actual. Pues claro, me gustaría mucho que nos grabasen esta conferencia y que dentro de 5 años pudiésemos volver a escuchar lo que estamos contando hoy, nos echaríamos algunas risas. Porque claro, estamos hablando mucho desde el umbral de conocimiento actual, de lo que hoy conocemos. Pero es que claro, en los próximos años van a aparecer muchas cosas que hoy desconocemos. Entonces, cuando hacemos hipótesis basado en todo lo que aquí aparece, pues son hipótesis que tienen un grado de incertidumbre bastante elevado. ¿Vale? Entonces, todo esto llegará, ¿cómo? Pues de la mejor forma adaptada a cada problemática. ¿En qué orden? En el que decidamos. Muchas empresas de todo esto tendrán que utilizar algunas de estas tecnologías y muchas otras que están por llegar, que hoy ni siquiera podemos imaginar, ¿vale? Sin embargo, hay gente que esto lo tiene como muy claro, ¿vale? Voy a pasar un vídeo cortito para que veáis que hay gente que ya tiene claro cómo visualiza la fábrica de mañana. L'acheminement et le stockage des pièces sont entièrement automatisés, parfaitement fluides et flexibles. Découvrons ensemble notre usine du futur. Les espaces de travail sont dégagés, les tâches lourdes assurées par des robots et les contrôles qualité sont effectués automatiquement puis validés par les opérateurs. À l'atelier ferrage, un contrôle total de la géométrie des pièces est effectué grâce à un pointage laser. Ultra connectée, l'usine du futur se passe de papier. Toutes les informations sont stockées, analysées et échangées en temps réel. Si une dérive même minime est détectée, l'information de correction est automatiquement envoyée vers le robot à l'origine du problème, qu'il soit dans l'usine ou chez un fournisseur. À l'atelier peinture, les systèmes d'impression permettent une personnalisation sur mesure dans le flux de production. Dans les zones de kitting, opérateurs et robots constituent le kit de montage dont la composition varie selon la demande client. Le full kitting est massivement déployé dans nos ateliers pour garantir la flexibilité. Le kit rejoint ensuite le véhicule qui s'insère dans la ligne en épi. Au montage, la ligne principale rassemble les opérations communes à tous les véhicules et des flux dérivés permettent de gérer de manière fluide la diversité des équipements. La réalité augmentée permet à nos opérateurs d'être formés en continu. Leur polyvalence est renforcée. Sur la ligne en épi, la mise en production de nouveaux modèles est facilitée par les échanges en temps réel entre l'usine et la conception. Aucun de nos robots, ni au ferrage, ni au montage, n'est fixé au sol. Nous pouvons les déplacer sans contrainte. L'usine du futur, c'est l'alliance de la technologie et de l'humain au service de la flexibilité. L'usine du futur commence aujourd'hui. Lo tiene muy claro, lo visualizan de una forma muy bonita. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y tú cómo visualizas un poco la industria en los próximos 3, 5, 10 años? No tengo ni idea. Y me he visto vídeos de estos un montón, y he trabajado dentro de la industria, y bueno, pues he leído muchas cosas. Pero claro, cuando intentas hacer un poco retrospectiva y ves lo que algunos como yo decían hace algunos años con lo que sería el futuro, o sea, el hoy, la capacidad de acierto ha sido tan pequeña
que yo no me aventuro a dibujar el futuro. Esto, que es una realidad que va a llegar, que dicen que ya está aquí, probablemente. ¿Cómo nos vamos a enfrentar nosotros para dar ese salto? Pues lo tenemos que ver. Lo que está claro es que todos y cada uno de nosotros, en esa incertidumbre que tenemos de cara al futuro, tenemos que intentar dar el salto. Y cuando hablamos de 4.0, todo el mundo dice, bueno, pues ya está, una vez que ya tenemos las tecnologías, que ya hemos visto muchos vídeos y tal, pues es cuestión de arremangarse y, como todo en esta vida, echar un poco de voluntad y al final alcanzarlo. ¿Cómo me visualizo yo con esto 4.0? No va a ser fácil. Simplemente escuchando buenos discursos, leyendo algunas cosas, intentando emular, no vamos a conseguir que nuestras organizaciones alcancen ese level de 4.0, que insisto que dentro de 2 días quizá ya estemos hablando de 5.0. Es decir, tenemos que ser capaces de entender que este camino al que nos enfrentamos es un camino, al que hablamos antes un poco del tontón, sabiendo que partimos de una situación, la nuestra, la de cada organización, y que el camino, sin ser fácil, es posible, pero tenemos que saber que no lo que está haciendo Renault es lo que tenemos que hacer todos a partir de mañana, sino que todos tenemos nuestro propio camino que recorrer, ¿vale? Yo cuando os digo que sería bueno que me grabasen y que me viesen, aquí hay unos ilustres que hace unos años, no muchos, escribieron un libro que fue un bestseller, explicando un poco hacia dónde iba a evolucionar la sustitución de la mano de obra del humano por el robot. Y decían, por ejemplo, que era impensable que un puesto como el de conductor de un camión fuese fácilmente sustituible. Insisto, grandes ilustres, Universidad de Oxford, de Yale, no hace más de 10 años. Ya aventuraban que el futuro sería revolucionario, pero que nunca, jamás, habría funcionando un camión en nuestras carreteras sin un conductor. Os paso un vídeo rápido de final de octubre del año pasado. Budweiser es una empresa que fabrica cerveza para el mercado americano y Otto es una empresa que les ha ayudado en esto de la logística. 20 de octubre de 2016. Esto no es un vídeo simulado como el otro, esto es una realidad de hace pocos meses, que contradice de una forma radical lo que algunos ilustres nos dijeron no hace mucho. Es decir, ¿cómo yo voy a poder ahora aventurar lo que va a pasar en los próximos años cuando muchos ilustres, mucho más que yo, cada vez que han hecho una predicción, pues han fallado de una forma radical? Entonces, tenemos que tener claro que al final, en este proceso, hay cuestiones que son básicas que hay que tratar, pero que hay una incertidumbre que es brutal, ¿vale? Y que lo importante es que tengamos claro de dónde partimos, que tengamos claro hacia dónde vamos y tratar todo esto como un proceso real de transformación. Todos nosotros estamos inmersos en un proceso de transformación permanente. Yo lo que voy a poner aquí son, para mí, las 4 fuerzas fundamentales que tienen que estar detrás del proceso de transformación y que son las que tenemos que gestionar a partir de ya. La primera, por supuesto, es la tecnología. Ya hemos hablado mucho de tecnología, hemos hablado de muchas cuestiones, pero claro, la cuestión es que a veces cuando pensamos en tecnología pensamos un poco en el concepto este de gafapastas. No sé si conocéis el concepto. Es un concepto que está asociado pues a Google, Apple, Amazon, Facebook, que tienen mucha pasta. La transformación digital no solo está de la mano de estas grandes organizaciones. La transformación digital se demuestra que está de la mano de gente modesta, de la región, como este. Ángel García Bombín es un ilustre, conocido como el héroe del 4.0. Yo compartí con él conferencias en el Mobile en Barcelona hace poco tiempo. Esto es una empresa, la empresa Tafisa de toda la vida, que Valladolid.
es referencia nacional en la implantación del 4.0. No es una empresa súper enorme, no es una multinacional del tipo de Renault, es una empresa que está aquí. Y han sido capaces, a través del esfuerzo de personas como este héroe del 4.0, de aplicar de una forma muy exitosa todo lo que es necesario para su producción y hacen que la fábrica actual que tenemos aquí cerquita sea una fábrica de referencia con respecto al mundo. No hace falta ir a hablar con el responsable, el presidente de Google. Tenemos gente en el entorno. Aquí he visto también a mi amigo Roberto en primera fila. Bueno, pues yo tuve el privilegio de trabajar con él hace algunos años para empezar a pensar cómo podíamos poner en el mercado herramientas que fuesen útiles no solo para grandes corporaciones, esto como siempre va muy de arriba abajo, de tal manera que trabajásemos de un punto de vista muy eficiencia, ¿vale? Bueno, aquí está Angélica, luego es la que conoce muy bien lo que es Emelín, va a hablar del caso Emelín, con lo cual aquí no me detengo. Ellos han sido capaces de crear todo un ecosistema, que bueno, pues eso ya para ti. La segunda de las cuestiones, la parte tecnológica, pues insisto, luego lo veremos con ella, pero que es una cuestión que habrá que entender y que es una cuestión que está a nuestro alcance, ¿vale? Intentar adaptar lo que hay, todos tenemos nuestro móvil y ya hemos sido capaces de cacharrear. La segunda cuestión es la cuestión de eficiencia. Es verdad que las empresas, cuando se meten en esto del 4.0, lo primero que hacen es pensar en tecnología e invertir. ¿Vale? Pues se compran un super Maserati, súper bonito, blanco, porque encuentra que detrás de esta tecnología está la solución a todos sus problemas. ¿Vale? Pero claro, cuando llegan a la vida realidad, pues encuentran que a veces pues, que no tenemos las infraestructuras, que no tenemos la formación, que no tenemos el estado mental para poder adecuar esa tecnología. Y nos vemos rodeados de ovejas, que hace que el Maserati, que nos ha costado un pastón, pues no pueda ir mucho más deprisa de lo que va un patinete. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente las organizaciones cuando llegamos a este punto? Pues pensar que nos hemos equivocado de tecnología. Es que no, el Maserati no vale y tal, vamos a comprar un Porsche de estos de ultimísima evolución, que son capaces de correr por los rallies y tal, y bueno, pues cambiamos la tecnología, a todos contentos, y bueno, pues quizá en otro camino, con otras ovejas, nos encontraremos de nuevo pues atrapados por la infraestructura, atrapados por el mindset, por la forma de pensar, atrapados por mil historias. Es decir, antes de empezar a automatizar los procesos, tenemos que intentar hacer que lo que hacemos lo hagamos bien. O sea, automatizar unos procesos que no funcionan no tiene ningún sentido. Es decir, tenemos que trabajar de una forma radical en lo que es la eficiencia. Bueno, esto es lo del Lean Manufacturing que habéis oído hablar antes. Tenemos que ser capaces de que nuestros procesos sean tan eficaces per se, en la definición, que a partir de allí cualquier capa de automatización que pongamos nos ayude realmente a progresar, ¿vale? Entonces, hay cuestiones básicas que no voy a entrar en el detalle, pero cualquier empresa tiene lo que se conoce como los dos never ending, las dos cosas que nunca van a acabar, que siempre van a estar presentes. Una, la visión mercado, la visión cliente, responder a las necesidades del cliente de una forma eficaz, y después el tratar los problemas como oportunidades. Y todo eso está dentro de nuestro proceso. Es decir, si somos capaces de analizar todos nuestros procesos para intentar buscar los problemas y poner soluciones, cuando tengamos ya los procesos bastante alineados, les tengamos ya sin polvo y bonitos, a partir de ahí pues ya les automatizaremos, nos compraremos el Maserati, el Porsche, lo que queráis. Pero no antes, porque lo que estamos haciendo es despilfarrando muchos recursos y por supuesto mucho tiempo. Bueno, la tercera de las fuerzas de transformación es el talento. Hemos hablado también un poco del talento, se ha hablado bastante de la formación. Bueno, a veces las organizaciones, cuando llega esto 4.0, imagina que nuestros empleados del futuro tienen que ser auténticos genios, ¿vale? Entonces, al final la campana de Gauss es la campana de Gauss, ¿vale? En el medio estamos todos los normales y somos muchos, habrá unos poquitos genios y unos poquitos torpes, pero al final las organizaciones presentes y futuras se tienen que gestionar a través del talento de la gente normal, ¿vale? Vídeo. Mira el de atrás.